día 14, en la SER, con Javier Liébana. 2:30, 1:30 en Canarias. Es el momento, pasadas las 10:30 de la mañana, en el que la tierra ha vuelto a temblar en Granada. Un terremoto de 4,8 grados de magnitud que ha sacudido la ciudad, dejando varias réplicas desde entonces. El susto ha vuelto a ser grande después del seísmo que se produjo el sábado, y el de esta mañana se ha podido sentir en prácticamente toda la provincia. Han pasado 4 horas, se ha tenido incluso que desalojar parte de la Alhambra, y el balance hasta ahora es de al menos 3 heridos. Granada, Jaime Medmar, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora ya se han registrado casi una veintena de seísmos, de sacudidas en la provincia de Granada, desde las 10:30 de la mañana sin parar. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, desconcierto, incertidumbre y mucho miedo. Pues estábamos aquí tranquilos empezando nuestro servicio y pues, un temblor muy fuerte que nos pone otra vez en duda de si mantenernos abiertos, si salirnos a la calle, si quedarnos dentro, porque ya no sabemos dónde agarrarlo, porque a mí me pilló en Otura, en mi casa, y ese fue muy fuerte. Aquí no he tenido tanto, porque lo que viví en mi casa fue mucho más grande y mucho más miedo. Aquí, pues, al ser seguidos, pues es verdad que entra la incertidumbre y el miedo, y ahora mismo, pues, preocupado. Muy preocupados, sin duda, porque en el barrio del Zaidín, que parece llevarse la peor parte, encontramos plazas y calles con numerosas personas fuera de sus domicilios, casas y fachadas acordonadas en previsión de posibles desprendimientos. Por ejemplo, el recinto ferial de Almanjayar, en el distrito norte de la capital, en las últimas horas han ido llegando cada vez más vehículos. A su alrededor, cientos de personas sentadas al aire libre, protegiéndose con sombrillas del sol y huyendo de los temblores de sus casas. La secuencia de seísmos este martes ha dejado 3 heridos leves por traumatismos. Se siguen reportando daños materiales no estructurales. Han caído elementos de cornisas y aleros, cascotes en los suelos y en la Alhambra. Los fuertes temblores han provocado el desalojo del Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. Por cierto, el metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos en la capital y el área metropolitana. Gracias, Jaime. Con cualquier novedad volvemos contigo. Gracias. Marina Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabas de hablar con un especialista en terremotos que te ha contado que de momento es pronto para saber si estamos ante un enjambre sísmico, pero que no se puede descartar. Así que pide a la población que siga todas las instrucciones de protección civil. La cuenca de Granada forma parte del sector central de las cordilleras béticas, una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península, donde la tierra ya ha temblado antes, acaba de temblar y lo volverá a hacer. Tenemos 2 terremotos de igual magnitud, varios terremotos de más de 4, que no sabemos si son réplicas de este primero o conforman parte ya del enjambre. Para eso necesitamos algo más de tiempo. Lo explica la SER José Morales, catedrático e investigador del Grupo de Sismología y Geofísica de la Universidad de Granada. En un enjambre sísmico, explica, se da una sucesión de terremotos similares. Es un escenario distinto al de un temblor principal con sus réplicas. En cualquier caso, sea lo que sea, Granada ya ha vivido estos fenómenos. Estamos ante una situación similar a la que se vivió en Granada en el año 1979. Hubo una serie justamente en el mismo sitio, entre Armilla, Lendín. Y Granada en ese verano del 79 se tiró a la calle. Y aunque no se puede predecir cuándo habrá un nuevo terremoto, sí se puede actuar. Que la población se tranquilice, que siga las instrucciones de protección civil. Nosotros seguiremos dando la información conforme vaya ocurriendo. A la espera del informe detallado sobre este nuevo temblor, algunos datos sobre el de la madrugada del pasado día 14 publicados por el Instituto Geográfico Nacional. Alcanzó una magnitud también de 4,8, con epicentro en Alendín y con otros 348 temblores asociados, la mayoría débiles. Todas las imágenes del terremoto las tienen ya en cadenaser.com. La otra foto hasta ahora está en Galicia, en Pontevedra, donde están en aviso rojo por altas temperaturas desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es la situación allá hasta ahora y qué marcan los termómetros? Jaime González de Az, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con 37 grados en estos momentos en los termómetros al sur de Vigo, en Mondariz, en Tui, justo sobre la frontera con Portugal. Estas localidades llegarán este martes a superar los 40 grados, muy poco habituales en esta zona, siendo además el único punto de todo el territorio nacional con alerta roja. Y es que aquí hoy nadie habla de otra cosa que no sea el calor que hace y cómo combatirlo. Jaime, gracias, ánimo con el día. Ahora hace mucho más calor que hace 3 o 4 años. Cada vez la verdad es que se va notando que hay semanas y días que se hacen bastante complicados. Es demasiado el calor que hace.
Yo espero que el septiembre no sea tan caluroso como agosto. Esta situación se mantendrá durante la jornada de hoy. Para mañana bajan las temperaturas máximas casi 10 grados, así que esperamos ya poder volver a la normalidad y a dormir por la noche. Jaime, que esto es como buscar la sombra, que me tiro antes de tiempo. Gracias, Enrique, con el día. Un saludo, hasta luego. Hoy y mañana van a ser los días con más calor de esta semana. Se esperan máximas de entre 35 y 40 grados en muchos puntos del país, y la EMET ha activado el aviso rojo también para mañana en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante. Mientras los trabajos continúan en Ceuta para levantar las 4 instalaciones, las 4 carpas que se van a habilitar para atender a cientos de migrantes que siguen malviviendo en las calles. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy con Pedro Blanco que están yendo relativamente rápido y que esperan que cuando estos 4 espacios estén terminados se pueda dar cobertura a más de 1.500 migrantes, que es la cifra inicial que ella misma dio ayer. Sin dar datos de cuántos migrantes siguen en Ceuta, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contado que todos los días reparten 4.000 kits alimentarios. Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas. Bueno, efectivamente, vamos a... Insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas. Saiz ha insistido en que estas instalaciones van a ser temporales, pero no ha especificado cuáles van a ser los criterios para elegir qué migrantes van a ser atendidos. Se tendrá en cuenta, dicho, a las mujeres y a los niños. Esta mañana la Policía Nacional ha actualizado a 2.168 los menores que han sido identificados. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Tú has estado esta mañana frente al primero de esos 4 campamentos temporales que se están levantando para atender a los migrantes y que es además el que previsiblemente a más personas va a poder albergar. ¿Cómo van esos trabajos? Pues más lento de lo que nos anunciaban ayer fuentes del Ministerio de Inclusión y Migraciones. Vimos cómo se instalaban 2 tiendas de campaña ayer a las 5 de la tarde y solo hay 2 tiendas de campaña. Se esperaba que esta mañana una contrata que había sido adjudicada por el Ministerio de Defensa para la construcción de esas tiendas llegara a instalar más carpas, pero de momento a esta hora de la tarde no las hemos visto. La otra novedad es que sí se ha empezado por parte del Ejército a aplanar el terreno de lo que llaman el sector de la hípica, que es una instalación que está junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y donde se va a habilitar parte de esas 1.800 primeras plazas que van a ser las primeras en reubicar sobre todo a la gente del trampolín. Lo que ha hecho la ministra es trasladar las cifras de reparto de comidas que Cruz Roja lleva haciendo cada día en los últimos días. Es precisamente el Ministerio del Masái quien paga ese convenio, unos 6 millones de euros, y reparten habitualmente en 3 puntos de la ciudad, pero sobre todo más de 3.000 de esas comidas se reparten en la playa del trampolín, donde los solicitantes de asilo quieren información y quieren saber cuándo serán trasladados a esas carpas. Mientras hemos recorrido también, Javier, otras zonas de la ciudad, los vecinos del Príncipe que siguen albergando a centenares de niñas en las canchas de fútbol están ya desesperados y advierten a las autoridades que no van a estar mucho más tiempo siendo ellos los que cuiden a las niñas. Como nos estás contando desde esta mañana, Nico, allí van a ser atendidos adultos y menores que casi 20 días después siguen malviviendo en las calles, pero hay quienes viven en trasteros. Es el negocio de la desesperación. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural para que puedan vivir allí los migrantes que puedan pagarlo, ¿no? Viven hasta 3 en algunos de ellos, te han contado. Sí, prácticamente 3 semanas después, Javier, se puede constatar que nadie sabe cuántas personas siguen en la ciudad autónoma de Ceuta, más allá de los cálculos de las comidas repartidas, de los menores que tienen acogidos algunas asociaciones de vecinos, los que empieza a contabilizar el Ministerio del Interior, pero la cantidad de marroquíes adultos escondidos en distintas partes de la ciudad es indeterminada. Hemos encontrado a algunos pasando la noche en trasteros. Mucho. No quieren volver. No quieren. Y saben que esto es un poco estafa, pero bueno, es lo que les queda, ¿no? Que pasa mucho, que esto él lo sabe, pero que le roban mucho. Tienen miedo a ser expulsados a Marruecos, por eso se refugian en un pequeño trastero en el que encontramos a estos 3 chicos de 27, 25 y 20 años absolutamente asustados. Son de Tetuán, de Tánger, pagan 450 euros por 5 días. De jueves a jueves. 450 de jueves a jueves. Cada uno. En otros trasteros que encontramos en ese edificio hay trasteros que se alquilan a 500. Hay familias enteras, en algunos bebés. Los vecinos calculan que hay centenares de personas. 1.000 personas perfectamente. En el entorno. Claro, porque aquí son 12 bloques y en cada bloque hay 3 subsuelos. Y en cada subsuelo hay 200 cuartillos.
Calcula. Trastero, ¿no? Eso, hasta 1.000 personas, dice esta vecina, que denuncia las condiciones de insalubridad en las que están este tipo de jóvenes que, huyendo de la policía, están siendo también, pues eso, carne del negocio de la desesperación y del miedo de algunos vecinos y vecinas de Ceuta. Nicolás Castellano, gracias, te seguimos escuchando. Hasta luego. Pues ante esta situación, lo apuntábamos a las 2, el Poder Judicial ha pedido 2 jueces de refuerzo y más personal experimentado para poder tramitar todas las solicitudes y hacer frente a esta crisis migratoria. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es el resultado de analizar un informe del Servicio de Inspección sobre el impacto que ha tenido en la Administración de Justicia en Ceuta la llegada de miles de personas desde el pasado 30 de julio. Según expone el órgano de gobierno de los jueces, solo en la primera semana se incoaron 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 por detenciones y otras 15 urgentes por hechos acontecidos esos días. Una semana después fueron 72 atestados con detenidos o citados. El Consejo considera que hacen falta 2 jueces o magistrados para reforzar tanto instrucción como violencia de género y, de hecho, ha pospuesto la salida de un juez que completaba ahora el plazo prestando apoyo. Así que se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que tramite la solicitud. Pero además ha comunicado al Ministerio de Justicia que faltan funcionarios especializados y también intérpretes. Uno de los vocales, José Antonio Montero, visitará los juzgados de Ceuta en los próximos días para analizar la situación. Esta mañana el Masaiz también ha achacado el endurecimiento del discurso del presidente de Ceuta, de Juan Jesús Vivas, a las presiones, ha dicho, que está recibiendo por parte de Génova. Cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a pues incluso a hacerse fotos con agitadores? La portavoz del Ejecutivo ha denunciado de esta manera la falta de colaboración del Gobierno de la ciudad autónoma. Julia Molina. Buenas tardes. Sí, el Ejecutivo pide más colaboración institucional al Gobierno ceutí. Recuerdan que las competencias en materias como la atención social a los menores o salud pública son autonómicas y por eso reclaman lealtad en la coordinación. Es la respuesta al endurecimiento del discurso de Vivas, que ayer planteaba un ultimátum al Gobierno. Un cambio de guión en lo visto hasta ahora, que Saiz achacaba esta mañana en Hoy por Hoy a la intervención del PP Nacional. Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican bueno, eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones. Dicen desde el Gobierno que los populares están presos de sus alianzas con la ultraderecha y que por eso han empujado a Vivas a elevar el tono. La vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, pide al presidente de Ceuta que no ceda. Reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar. Insiste el Ejecutivo en que mantener la colaboración es necesario para conseguir la normalidad en Ceuta cuanto antes. Por su parte, el Partido Popular sigue con su estrategia. Alberto Núñez Feijóo ha hecho un alto en sus vacaciones para asistir al homenaje al expresidente Calvo Sotelo. Desde Ribadeo, Feijóo ha criticado la actitud tabernaria y de camarilla, dicho, de los ministros, reprochando al Gobierno estar más centrado en sus asuntos que en la grave situación que dice vive Ceuta. De un Gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Al margen de toda esta situación, esta mañana, por cierto, ha acudido a la Audiencia Nacional el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, para verificar el clonado que hizo la UCO de su teléfono móvil. Serrano está siendo investigado por 2 ramas del caso Leire Díez, entre ellas la contratación de la conocida como fontanera de Ferraz en Correos. Este se quejaba de que le habían incautado el contenido de su teléfono de manera ilegal y esta mañana se lo han repetido, aunque lo que pedía era declararlo nulo. Isabel. Sí, se ha procedido a una nueva copia del teléfono de Juan Manuel Serrano después de que el juez Santiago Pedraz descartase que la incautación del móvil fuese nula o que hubiese alguna duda en la custodia del dispositivo. El problema es que la UCO volcó el contenido del móvil sin estar presentes ni Serrano ni su defensa. Un error involuntario, dice el magistrado, que no había ocasionado problemas porque aunque copiaron el teléfono, aún no habían accedido a su contenido. Esto es lo que se subsana con la copia nueva que se ha practicado hoy en la Audiencia Nacional y en presencia además de la letrada de Administración de Justicia. El proceso dura varias horas, así que el expresidente de Correos y su abogado tendrán que volver mañana para estar presentes cuando se dé por finalizado. Después será el turno de la Guardia Civil para analizarlo y extraer conclusiones. Serrano está imputado desde julio y se le sitúa como la persona que colocó a Leire Díez en Correos. Además, la UCO le vincula con sus presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que perjudicaban al PSOE.
Por primera vez en lo que va de verano, la cifra de hectáreas quemadas por los incendios es inferior a la del año pasado por estas mismas fechas. Según el Ministerio de Transición Ecológica, este 2026 llevamos 254.000 hectáreas calcinadas frente a las casi 300.000 que llevábamos a estas alturas en 2025. Marina. 40.000 hectáreas más, sí, a día 18, a día de hoy, que en la misma fecha del verano pasado, pero este cambio de tendencia se debe fundamentalmente a que en agosto de 2025 se quemaron en solo 2 semanas esas 300.000 hectáreas. Fue una oleada histórica en su virulencia. Es el último balance oficial del Ministerio de Transición Ecológica que revela una diferencia clave respecto al año pasado. Por primera vez en una década, la superficie arbolada es la más afectada por el fuego. Julio fue terrible y en las últimas semanas hemos sufrido incendios con una extensión nunca vista, y aunque los últimos datos señalan que a estas alturas tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el año 2025, no podemos bajar la guardia. El llamamiento de la ministra y vicepresidenta tercera Sara Agesen. Hoy buena parte del país está en alerta amarilla, naranja y también roja de peligro extremo por temperaturas muy altas, por calor. Gracias, Marina. Hasta luego. El incendio de Huesca, el de las Peñas de Riglos, va camino de ser controlado, pero eso sí, en torno a los 1.000 vecinos que siguen desalojados van a tener que esperar a mañana para volver a sus casas. Pilar Tardío. Las próximas horas van a ser claves para contener las llamas. Aunque preocupan las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y las altas temperaturas previstas para hoy, las autoridades son optimistas con el incendio que ha arrasado más de 17.000 hectáreas. Eso sí, se aplaza al menos hasta mañana la vuelta a casa de los evacuados de 19 pueblos. Roberto Bermúdez, consejero del Interior. Va a gustar que cumpla las condiciones óptimas como incendio forestal y que lógicamente cumpla las condiciones óptimas. Si todo va bien, mañana sí te va a empezar a ver algo. O sea, hoy a última hora se puede empezar a comunicar, complejo y complicado, para mañana por la mañana. Los vecinos del flanco derecho del fuego, como Bailo Larués, podían ser los primeros en regresar. Ahora mismo se sigue evaluando que todas las localidades afectadas tengan cobertura y suministro de luz y agua. También se ha puesto en marcha un plan urgente para reparar las carreteras dañadas por el fuego. Se investiga un crimen, esto fue un crimen que seguramente tuvo repercusiones en las más altas esferas del régimen franquista en esos momentos. El golpe estaba planificado, empezó a editar un boletín oficial del Estado a los 2 días, quiero decir, había toda una organización. Y un crimen como ese, pues se sabía la repercusión que iba a tener. Una repercusión que sigue estando muy presente 90 años después, como recordaba esta mañana Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Hoy se cumplen 9 décadas del asesinato de Federico García Lorca, del poeta eterno cuya obra sigue siendo presente de la literatura para niños, adolescentes y adultos. De él, de Lorca, apenas tenemos algún vídeo en el que se puede intuir cómo se movía, pero poco más. Laura Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. 90 años después, 50, desde que se consiguió hundir la dictadura franquista, es imposible acceder a todos los documentos relacionados con su asesinato. Es por ello que esta asociación ha presentado un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que todos estos papeles sean desclasificados y que se tramite la nueva ley de secretos oficiales que lleva un año ya congelada en el Congreso. Sí, 50 años después de la muerte de Franco no se ha cambiado la ley de secretos oficiales aprobada en los últimos años de la dictadura en 1968, una de las pocas normativas franquistas que siguen vigentes hoy en España y que impide que estos documentos sobre el asesinato de Lorca y el de miles de represaliados salgan a la luz. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llama al Gobierno en este 90 aniversario a desclasificar los papeles del poeta. Hemos exigido al Gobierno que desclasifique todos los documentos que tiene con respecto a ese crimen y que salgan a la luz todos los documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos. El único documento oficial que existe a día de hoy publicado sobre la muerte de Lorca lo consiguió esta asociación y relata cómo fue detenido en su tierra, en Fuente Vaqueros, pasado por las armas y enterrado en un barranco en Fuente Grande. Sus restos nunca han sido localizados, aunque se han buscado hasta en 3 ocasiones. La nueva ley de secretos oficiales que el Gobierno mandó al Congreso hace 13 meses sigue todavía en trámite de enmiendas en la Comisión Constitucional. Gracias, Laura. Anoche se produjeron homenajes a Lorca en Granada, en su ciudad natal, o en Madrid. Precisamente en esta última ha sido polémico el mensaje en redes que ha escrito la cuenta que engloba a las bibliotecas públicas del Ayuntamiento. En él se leía lo siguiente: tal día como hoy, 18 de agosto de 1936, fallecía Federico García Lorca. Fallecía, pese a que Lorca no murió. A Lorca le mataron. El mensaje, después del revuelo que ha provocado, ha sido borrado. Radio Madrid, Adrián Prado.
Mensaje borrado y sustituido por una nueva publicación en la que esta vez sí se recuerda que hoy se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Su voz, añade el texto, fue silenciada, pero sus versos permanecen. El ayuntamiento se ha visto obligado a rectificar tras las críticas en redes sociales y también de los grupos de la izquierda que consideran muy grave que se estuviera intentando invisibilizar el asesinato del poeta. Jorge Donaire y Cuca Sánchez son concejales del PSOE y de Más Madrid en el ayuntamiento madrileño. Creemos básicamente que no es un error menor ni básicamente una cuestión de estilo, una errata, sino que es falsear y blanquear una parte esencial de nuestra historia. No se desplomó, no tuvo un accidente, lo sacaron de madrugada, lo llevaron al monte y lo fusilaron. Eso es lo que pasó. Creo que es gravísimo, porque no es un matiz de estilo, no es un olvido, es un blanqueamiento. Por cierto que antes de esta polémica en las cuentas oficiales del ayuntamiento no había ninguna mención a este aniversario. Ha sido después cuando el área de cultura ha publicado un mensaje en el que se habla de la enorme pérdida para las letras que supuso el asesinato de Lorca. El asesinato de Lorca y la desaparición de sus restos es una muestra más de la realidad que sufrieron miles de represaliados en nuestro país y que siguen viviendo hoy sus familias. Una historia que ha atravesado la cultura de nuestro país. Nos lo cuenta Pepa Blanes. Tenía 38 años cuando fue fusilado el 18 de agosto en el barranco de Biznar al comienzo de la Guerra Civil. Sin embargo, como bien apuntó Machado, su memoria está viva por su obra, el mejor teatro y la mejor poesía de su generación y por lo que simbolizó su asesinato. A Lorca se le ha buscado incansablemente, como señalaba el escritor Ian Gibson. Que no está en la huerta de San Vicente, está en la huerta del Primo, al lado, la huerta del Tamarit, que está en la cripta de la catedral, que está en Nerja, que está, yo digo, mira, Lorca está en la luna. Pasó el golpe de Estado franquista en Granada junto a sus padres, pero las redadas y el peligro que sufría hicieron que se refugiara en casa de su amigo, el poeta Luis Rosales. Eso tampoco le protegió, fue detenido y asesinado en Biznar al amanecer. En 2003, los herederos de Lorca se posicionaron contrarios a la búsqueda de sus restos. Esa búsqueda que sí querían realizar los familiares del resto de víctimas y que se hizo en 2009, 2014, 2016 sin éxito. Hoy su desaparición simboliza el gran drama de los represaliados franquistas españoles. Al cierre de este informativo vamos a escuchar a aquellos que han interpretado a Lorca en el cine o en televisión. Actores que han tenido que interpretar una voz que nunca hemos escuchado. 2:52. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. En Murcia, Sevilla y Jaén hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 14 de agosto, Eurojackpot de la 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que les podéis felicitar forever, lo que duran los premios. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Javier Liébana. Los viajes del Imserso para la próxima temporada podrán reservarse desde el 14 de septiembre. Esa es la fecha para los casi 4,6 millones de pensionistas acreditados para participar en el programa de turismo. La campaña ofrecerá más de 879.000 plazas y mantendrá medidas como los viajes por 50 euros para pensionistas con menos recursos. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Con el mismo número de plazas del año pasado y con las mismas medidas para pensionistas de recursos más escasos. El Imserso pone en marcha el envío de cartas, casi 3 millones de misivas, que irán llegando a todos los acreditados para esta nueva edición. Hay tarifas reducidas de 50 euros para pensionistas de bajos recursos o más de 7.400 plazas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación. También hay plazas para quienes quieran viajar con animales de compañía. Casi 900.000 plazas, Javi, la mitad de ellas serán para la costa peninsular. Precisamente superado el Ecuador de agosto, Edu, las miradas ya están puestas en septiembre. El verano no acaba hasta el 22 del próximo mes y que cada vez más septiembre es el preferido para muchos. Los precios ya están subiendo más de un 50% en muchos lugares y los que más reservamos somos los españoles. Sí, el portal Travelgate X señala que 4 de cada 10 reservas que se están haciendo ahora mismo en España son para el mes que viene. Septiembre gana cada vez más peso entre los viajeros, sobre todo entre los de origen español, ya que en este caso el 43% de
esas reservas provienen de los españoles, seguidos de los ingleses y los alemanes. Es también un mes con un peso especial entre los que viajan en pareja. En este caso suponen un 56% del total. En cuanto a los precios hoteleros, por ejemplo, la mayor diferencia la encontramos a mitad de mes, donde las habitaciones cuestan más de 245 euros de media en España. Es un incremento del 54% si lo comparamos con el verano pasado. ¿Ha calculado cuántas horas reales trabaja al mes? Los asalariados en España deberían hacer como máximo 160, pero los autónomos trabajan de media 217 horas. Eso sí, si quieren ganar entre 2.500 y 3.000 euros al mes. Son cálculos de la Asociación de Autónomos UPTA. Estefanía Salvatierra. El análisis se centra en autónomos técnicos y trabajadores de oficios especializados, con rendimientos netos mensuales de entre 2.500 y 3.500 euros. Para ello, un autónomo tiene que trabajar 217 horas al mes o 54 horas semanales, es decir, 14 por encima de la jornada legal de un asalariado. Óscar es fontanero, trabaja 6 días a la semana y los festivos. Hace cálculos y le salen unas 240 horas al mes. Sueldo me puede quedar en torno a los 2.600, 2.800. Jugamos con el riesgo de los pufos que nos meten, ¿no? Pues mira, ahora tengo uno ahí que me debe 7.000 euros. Que en esos 7.000 euros no está solo la mano de obra, está el material que compras. Desde la Asociación de Autónomos UPTA insisten en que no se trata de trabajar tantas horas, sino de trabajar mejor. Eduardo Abad. Que haya una simplificación administrativa que en estos momentos son un auténtico lastre. Abad recuerda que los desplazamientos, la compra de materiales y la atención a clientes forman parte de la jornada profesional, aunque no puedan cobrarse directamente. Del exterior, Ucrania ha vuelto a demostrar una noche más su capacidad para seguir atacando Rusia, que ha derribado durante la noche casi 800 drones ucranianos, unos 200 cerca de Moscú. Es el segundo ataque masivo en 3 días. Sara Aranda. Ha sido uno de los mayores ataques lanzados por Kiev. Rusia asegura que han derribado 791 drones, la mayoría en la región de Moscú. Es el sonido de las explosiones en la capital rusa, en un ataque contra un centro de Wildberries, objetivo de Kiev desde hace semanas. Ucrania ha incrementado sus ataques de largo alcance contra este tipo de infraestructuras y contra refinerías de petróleo. Moscú señala a Reino Unido, asegura que Kiev está utilizando drones de fabricación británica para atacar y les advierte de consecuencias. El primer ministro británico, Andy Burnham, ha respondido: van a apoyar a Ucrania al 100% para que puedan defenderse de Rusia. Esta madrugada han muerto 10 civiles en la región ucraniana de Kharkov y el presidente Zelensky ha prometido respuesta. 2:57. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Y estos pasillos con tantas puertas? No hables muy alto, a ver si nos van a pillar. Ya sabía yo que nos íbamos a volver a encontrar. Bueno, en sueño ya te he visto. Y yo a ti. Aunque a veces no sé qué sueño, qué realidad. A mí me pasa lo mismo. A ver, antes que nada tengo que decirte una cosa. Federico, no vuelvas a Granada. Te matarán cuando empiece la guerra, el 18 de agosto de 1936. Es uno de los momentos de la televisión que más recordamos muchos, el capítulo en televisión española del Ministerio del Tiempo sobre Federico García Lorca. De lo mucho que nos queda por saber del extraordinario poeta, también está su voz. Por eso hemos hablado con algunos de los actores que han tenido que imaginársela. Joel Peña. Aunque en estos 90 años nunca hemos escuchado la voz de Lorca, el cine español sí ha intentado acercarnos su acento y carácter revolucionario a través de la mirada de otros actores. Siempre hemos entendido el patriotismo como un sentimiento que tiene por espíritu a un trozo de tela. El británico Nicholas Grace fue el primero en interpretar al granadino. Más tarde fueron Andy García, Miguel Bosé o el italiano Nino Manfredi, quienes continuaron su leyenda del tiempo. Pasan si quieren pasar. El actor Ángel Ruiz también le ha dado vida en 2 series de televisión. Es que Lorca es vida. Hay algo que te enseña y que tiene que ver con la positividad
entusiasmo. Además de sus biopics, algunas de sus obras también han sido adaptadas a la gran pantalla. En el 95, Aitana Sánchez Gijón fue Yerma. Creo que el espíritu de Federico está ahí. Quiero creerlo, por lo menos. El poeta volverá a las salas en La Bola Negra y en 2027 con el nuevo largometraje de Fernando Franco. Lorca sigue siendo un referente que el tiempo no ha conseguido borrar. Lorca es vida. Se quedan con Ser Deportivos. Hasta mañana.